Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy veremos qué es Logstash, cómo instalarlo en una máquina con Ubuntu y cómo realizar, mediante un ejemplo práctico, una carga de datos desde un fichero inicial a otro fichero destino, en tiempo real y aplicando operaciones de transformación y limpieza. Logstash es una herramienta de código abierto, desarrollada y mantenida por la empresa Elastic. Como hemos visto en el vídeo en el que os hablo del Stack LK, el cual os dejo aquí arriba, a la derecha, Logstash es la herramienta principal de Elastic para realizar la carga de datos. No solo nos vale para importar los datos en Elasticsearch, sino que podremos cargar los datos previamente extraídos y transformados en varios destinos diferentes, bases de datos, PostgreSQL, ficheros, como veremos en el ejemplo, o Elasticsearch, lógicamente. Su capacidad de trabajar en tiempo real la sitúan en el top de las herramientas de código abierto utilizadas para realizar la ingesta de datos en la plataforma Big Data. En este vídeo veremos un ejemplo práctico de cómo leer los ficheros que se dejan en una ruta en concreto, en tiempo real y realizando pequeñas operaciones de transformación y limpieza para posteriormente guardar dichos datos previamente enriquecidos en otro fichero. Os pondré más de un ejemplo de configuración. Comentaros a todos aquellos que os estáis iniciando en esta herramienta que la configuración es uno de los mayores obstáculos a los que os enfrentaréis al trabajar con ella. Si bien se han realizado mejoras recientemente en la administración y en la configuración, esto aún puede ser un poco complicado para los que empezáis. Logstash está escrito en el lenguaje de programación JRuby, que se ejecuta en la JVM, por lo que se puede ejecutar Logstash en diferentes plataformas. Recopila diferentes tipos de datos como logs, datos operacionales, datos analíticos, etc., de casi todos los tipos de fuentes. Estas fuentes de datos pueden ser bases de datos, ficheros, sensores, etc. Para no alargarnos en este vídeo, voy a resaltar solo aquellas 5 características de esta herramienta que considero más importantes. La primera te permite recopilar datos de diferentes fuentes y enviarlos a múltiples destinos. Puede manejar todo tipo de datos, permite realizar la ingesta de datos en tiempo real y proporciona una variedad de filtros que ayuda al usuario a encontrar más significado en los datos, analizándolos y transformándolos, consiguiendo de esta forma enriquecer dicha información. Por último, comentar también que es una herramienta perfecta para trabajar con sensores IoT. Las principales ventajas de utilizar Logstash frente a su competencia para ingestar datos en una plataforma Big Data son las siguientes. Proporciona múltiples complementos para analizar y transformar los datos en cualquier formato deseado por el usuario. Facilita el procesamiento y la recopilación de datos de diferentes servidores y admite muchas bases de datos, protocolos de red y otros servicios como fuente de destino para los datos. También considero necesario comentaros las principales desventajas de esta herramienta, de las cuales podemos destacar. Usa HTTP, lo que afecta negativamente al procesamiento de los datos. Trabajar con Logstash a veces puede ser un poco complejo, ya que necesita una buena compresión y análisis de los datos de entrada. Los filtros no son genéricos, por lo que es posible que el usuario deba encontrar la secuencia correcta de patrones para evitar errores en el análisis. Como comenté al principio del vídeo, ahora veremos cómo instalar Logstash en una máquina con Ubuntu 18.04. Si ya lo tienes instalado y quieres pasar directamente al ejemplo práctico donde realizaré 2 cargas de datos diferentes, puedes acceder a ellas directamente en la descripción del vídeo. Lo primero que haremos será conectarnos a la máquina donde queramos instalar Logstash. Nos loguearemos como root y nos moveremos a la carpeta donde vayamos a descargar los paquetes de Logstash. En mi caso será /tmp, por lo cual me desplazaré hasta ahí con el comando cd. Aquí descargaremos los paquetes de instalación de la web oficial mediante el comando wget. También os dejo aquí abajo en la descripción todos los pasos necesarios para que podáis realizarlos vosotros mismos copiando y pegando. Una vez descargado, procederemos a instalarlo mediante el comando dpkg, tal como se muestra por pantalla. Si tuviéramos que realizar alguna modificación en la configuración de Logstash, sería en /etc/logstash.iml. Para dejar bien configurada la herramienta y que se inicie cada vez que se enciende la máquina, realizaremos el siguiente comando: sudo systemctl enable logstash.service, al igual que para arrancarla en caso de que no lo hayamos hecho anteriormente, en el cual en vez de enable escribiremos start. Posteriormente, para comprobar su estado, sustituiremos la palabra start
por la palabra status. Y si quisiéramos parar el servicio, escribiríamos stop. En este momento estamos listos para empezar a trabajar con Logstash. Empezaremos creando nuestro fichero logstash.conf, donde configuraremos la extracción de datos, filtrado y carga en otro fichero destino. Para realizar este ejercicio práctico, voy a abrir 3 pestañas en Mova, que es la herramienta que utilizo para conectarme por línea de comandos a mi máquina. Lo primero que haré será crear 2 subcarpetas dentro de /home/logstash. Estas 2 carpetas serán input y output. En input irá el fichero origen, es decir, donde escribiremos los datos que se leerán a través de Logstash. Y en output se autogenerará el fichero destino, es decir, los datos una vez hayan sido modificados. Aquí dentro, en /home/logstash, también crearé mi fichero de configuración, logstash.conf. Este fichero, el cual os dejo en la descripción, será capaz de leer el mensaje del fichero logs.log que estará dentro de la carpeta input, añadirle fecha y otros campos y guardarlo de una forma determinada dentro de un fichero en la carpeta output. En el primer ejercicio lo haremos de una manera. En el segundo ejercicio haremos que esta escritura tenga que ser de una forma determinada. En la primera de las pestañas será la que utilice para modificar el fichero logstash.conf. En la segunda de ellas la situaré dentro de la carpeta input y desde ahí modificaré este fichero. Y la tercera de las pestañas la utilizaré para enseñaros lo que se va guardando en el fichero autogenerado en output. Empezaremos creando el fichero logstash.conf. Os recuerdo que os dejo el código aquí debajo para que podáis hacer copiar-pegar. Es el momento de movernos a la segunda pestaña y crear dentro de la carpeta input el fichero logs.log. Aprovecharemos la creación del fichero para insertar los 4 primeros mensajes. En la tercera pestaña de la terminal iremos a la carpeta output y mediante el comando ls comprobaremos que no existe ningún fichero creado. Es el momento de ejecutar Logstash y realizar la primera carga de datos. Para ello, iremos a la ruta que se muestra en pantalla. Desde ahí ejecutaremos Logstash, indicándole "-f" y la ruta donde tenemos nuestro logstash.conf. Poner en marcha Logstash puede tardar unos 30-40 segundos, pero hay que tener en cuenta que una vez lo ejecutamos, podemos modificar el fichero input y estos datos serán recogidos en tiempo real y movidos a la carpeta output. En este caso, al ser la carga inicial, se tiene que poner en marcha, leerá el fichero logs.log que tenemos en la carpeta input y los moverá a la carpeta output. Si nos fijamos en el log que va escribiendo, veremos que abre el fichero logs.log, lo cierra, abre un fichero en la barra output y lo cierra. En el momento que lo ha cerrado, sabremos que ha acabado de escribir y podremos consultarlo. Iremos a la tercera pestaña, la carpeta Output, donde antes, mediante el comando ls, comprobamos que no había nada. Ahora nos aparecerá un fichero con el mismo nombre que el que había en la carpeta Input. Veremos que ha metido los datos en un orden diferente, pero con el mensaje correcto. Así pues, ahora probaremos a, sin parar Logstash, meterle una fila nueva al fichero logs.log. Esta fila en tiempo real será añadida al fichero logs.log de la carpeta output. Una vez hayamos comprobado que lo ha realizado correctamente, pararemos el servicio de Logstash para modificar el fichero conf y añadirle que ahora solo queremos que nos guarde el mensaje. Pero en este caso le vamos a añadir un texto, el que nosotros queramos. Y este lo mostrará en el fichero logs de la carpeta output justo antes del mensaje. Volveremos a ejecutarlo habiendo añadido unas filas nuevas en /input/logs.log y veremos cómo Logstash es capaz, aun habiendo estado parado, de saber que solo tiene que coger estas últimas líneas para transformarlas y meterlas en el fichero output.
Una vez hayamos comprobado que ha metido estas líneas de la nueva manera y correctamente, pasaremos a probar a meterle una línea sin parar el proceso. Para finalizar, comprobamos y ha vuelto a funcionar correctamente. Hasta aquí el primer vídeo sobre el mundo del Logstash. Si os ha gustado y queréis que profundice más, haciendo ejemplos prácticos de leer de base de datos, escribir en base de datos o utilizando algún otro tipo de filtrado, dejadme vuestro comentario aquí abajo. No os olvidéis de darle al like y suscribiros. Hasta el próximo vídeo.